escucha bien, por favor, el audio? Sí, se escucha. Muchas gracias. Un minutito, por favor. Muy bien, les agradezco por informarme y vamos a dar inicio, por favor, con lo que es el webinar. Bien, entonces me presento, que tengan muy buenas noches todos. Mi nombre es Marisela Torrico Zamorano, soy ingeniera química de profesión y en este momento me dedico a lo que es responsable de validación de métodos analíticos en una industria farmacéutica. También así se tiene una experiencia en lo que respecta a análisis en tanto de aguas, medicamentos y alimentos. Bien, entonces pues, también se tiene una experiencia en lo que son el manejo de equipos, que en este caso también es HPLC, espectrofotometría y la mayoría de los equipos que se manejan dentro de un laboratorio. Bien, entonces hoy vamos a iniciar o vamos a aprender un poco más de lo que son los fundamentos teóricos del HPLC. Vamos a conocer durante esta semana del curso lo que corresponde a la cromatografía, ¿no? Que en este caso vamos a aprender, vamos a conocer un poco más sobre esta técnica tan fundamental en un análisis químico que es de manera ya un poco más moderna, más sofisticada, porque nos permite separar, identificar y cuantificar compuestos, ¿no? Incluso en cantidades demasiado pequeñas, que lo que facilita mucho a lo que es el análisis ya de concentraciones demasiado bajas cuando hablamos de compuestos que nosotros necesitamos saber su concentración o potencia, ¿no? Tiene muchas aplicaciones que también lo vamos a ver durante el curso para poder conocer un poco más. Bien, dentro del curso y en este webinar también les voy a pedir por favor que siempre mantengamos lo que es el orden y también que podamos tener una conversación por el chat, ¿no? Cosa de que no podamos tener ningún tipo de interrupción durante las clases y siempre también estamos abiertos ante cualquier duda que se vaya a suscitar. Bien, entonces como les había mencionado, vamos a aprender de lo que es la cromatografía, una técnica o muy actualizada que nos va a permitir eso, como habíamos mencionado, ¿no? Separar y a la vez cuantificar compuestos cuando vienen de matrices muy complejas o cuando vienen de soluciones donde está simplemente el analito en estudio. Bien, durante todo este tiempo nosotros vamos a ir conociendo diferentes tanto características, pero también la evolución que ha tenido la cromatografía como tal. Entonces vamos a conocer un poco más de lo que es también su historia, también vamos a conocer, también vamos a ver cuáles son estos objetivos que tiene la cromatografía, ¿no? Que es una técnica analítica que se basa en esta separación de componentes, pero sí puede ser de una mezcla gracias a esta interacción que se maneja dentro de todo el compuesto que es el equipo, ¿no? Entonces vamos a manejar también lo que son estos principios teóricos, cuáles son la instrumentación, qué mecanismos de separación se manejan en HPLC para lograr ese objetivo de separación y de cuantificación. También no olvidemos de que tenemos que conocer estos parámetros cromatográficos que a nosotros nos van a permitir entender mucho más los resultados que podemos obtener. Y a la vez, también a partir de estos parámetros vamos a poder desarrollar o también validar métodos analíticos por esta técnica cromatográfica. También así vamos a conocer un poco de las aplicaciones. ¿A qué ámbito es aplicable esta técnica? Y esto va a depender mucho también del objetivo o del analito que nosotros estemos queriendo determinar. Va a depender mucho de la muestra a la cual nosotros estamos queriendo separar
o si es muy compleja, si necesita un tratamiento previo, pero cuáles son estas características que tiene que tener mi método analítico por esta cromatografía para poder ser confiable, ¿no? Entonces vamos a ver también dentro de este curso un poco de esta validación de métodos cromatográficos. Bien, entonces como objetivos de la clase tenemos aprender esto. ¿Cuáles son estos principios teóricos? La parte instrumental, vamos a conocer cuáles son la estructura o el, el equipo y cuáles son sus funciones de cada módulo que tiene este. Bien, entonces los mecanismos. Vamos a conocer ahí que de acuerdo a qué afinidad nosotros que tiene nuestro analito con lo que vamos a conocer en la columna, que es la fase estacionaria, y la interacción con la fase móvil, qué mecanismo es el que se va a desarrollar. Bien, entonces comencemos con lo que es el concepto de cromatografía para conocer un poquito más. Como habíamos mencionado, es una técnica analítica que se basa en la separación de componentes, ya sea de una mezcla, gracias a una interacción entre dos fases principales, que no debemos olvidar nunca, que es la fase estacionaria y la fase móvil. A partir de estas dos fases, nosotros vamos a lograr esta separación de nuestros analitos en la mezcla. Entonces, una de estas ventajas principales que tiene el trabajar con cromatografía es la capacidad de trabajar con muestras muy complejas, pero también de concentraciones muy bajas y obtener resultados reproducibles. ¿A qué nos referimos con esto? De que nosotros vamos a poder cuantificar o nuestra técnica tendría que ser repetitiva las veces que nosotros vayamos a utilizarla. Y es una parte fundamental que lo vamos a ver dentro de toda la semana del curso, esta reproducibilidad, cómo nosotros vamos a demostrar que nuestro método está siendo confiable. Bien, entonces, esta reproducibilidad es crítico para el control de calidad, ya sea de laboratorios farmacéuticos, cosméticos o de alimentos. Nuestro laboratorio, por ende, independientemente de la técnica, siempre tiene que demostrar que sus datos son confiables y reproducibles. Es decir, que cualquier persona que lo vaya a realizar tiene que obtener un resultado, ¿no? Parecido al de otro analista, si es la misma muestra, si es la misma técnica y si se está siguiendo el mismo procedimiento analítico. Bien, entonces como conclusión tenemos de que el objetivo de la cromatografía va a ser siempre separar, identificar y cuantificar compuestos dentro de una matriz. Bien, entonces este proceso también, el proceso de separación consiste entre estas dos fases, como habíamos mencionado, donde vamos a hacer la interacción o tenemos que conocer la interacción para separar este analito en estudio. Entonces, ¿entre quiénes van a hacer esta separación, que es un proceso tanto físico-químico que permite separar estos componentes de una mezcla, gracias a que a esta afinidad o diferente afinidad que cada sustancia tiene por las dos fases? Entonces, aquí podemos ver un diagrama donde podemos concentrar en que se realiza la inyección y es donde ocurre aquí la magia de la cromatografía, la interacción, ¿no? Esta interacción se va a realizar entre la fase móvil, que es la que va a impulsar a estos analitos, a través de la columna, y en la columna, dentro de la columna, que también vamos a ir viendo estas características que tienen las columnas cromatográficas, contienen aquí un relleno, ¿no? Que esta sería nuestra fase estacionaria. Entonces, es un material fijo, ya puede ser sólido o líquido, dentro de una columna soporte donde se produce la interacción. Entonces, la fase móvil va a ser este líquido impulsado por la alta presión que va a tener nuestro equipo, y la fase estacionaria está contenida dentro de esta columna, que generalmente es de acero inoxidable y que está empacado por partículas muy pequeñas. Entonces, esta afinidad que va a tener nuestro analito nos va a dar ¿qué? Nos va a dar una limitada interacción, algo de interacción o una mayor. Cuando mi analito tenga una mayor afinidad por la fase estacionaria, yo voy a tener una mayor interacción. ¿Cómo nos referimos a esto? Nos referimos cuando tenemos un tiempo de retención más largo. Tenemos un pico que ha salido mucho más antes. ¿Por qué? Porque la elusión ha sido muy poca o la retención ha sido muy poca, y es por eso que ha salido rápidamente, porque ha sido arrastrado por la fase móvil. Entonces, esa es la base de un proceso cromatográfico. Esa interacción que existe del analito, si va a ser más afín a la fase estacionaria, va a tener un tiempo de retención más amplio, y cuando tenga una afinidad más por la fase móvil, va a eluir más rápido. Bien,
Entonces, esa sería nuestra base que nosotros tenemos que entenderla muy bien y a partir de qué vamos a aprender esto. Vamos a aprender de nuestro analito. Cuando nosotros vayamos a realizar cualquier tipo de análisis, siempre tenemos que conocer al principio al cual estamos realizando el análisis. ¿Bien? Entonces, dentro de una cromatografía en columna, esto se produce por una acción de bomba que va a impulsar lo que es en este caso, la fase móvil y el analito por la fase estacionaria, que es nuestra columna. ¿No? Entonces, hace pasar por este sistema, que es la fase móvil, como lo habíamos mencionado, y que va a pasar con un flujo específico, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que, todo HPLC tiene un software, ¿no? Entonces, en ese software nosotros tenemos que programar todo nuestro método analítico y es ahí donde nosotros vamos a determinar todos nuestros parámetros, ¿no? Vamos a determinar la temperatura de la columna, a qué volumen de inyección se va a realizar el análisis, cuáles van a ser los solventes que van a estar, si va a ser, y vamos a conocer todo esto dentro del curso, la diferenciación entre los diferentes tipos de ilusión para HPLC. Bien, entonces estos mecanismos de separación, como habíamos mencionado anteriormente, se realizan entre la fase móvil, los analitos y la fase estacionaria. Entonces, este proceso de separación va a consistir por la afinidad que vamos a tener entre uno de estos dos, lo que va a permitir que exista un tiempo de retención y esto nos va a indicar qué analitos son los que están diluyendo antes y después. Bien, entonces el equipo que nosotros manejamos para realizar todos estos análisis se conoce como el cromatógrafo líquido de alta resolución. Muchos lo conocen como cromatógrafo líquido de alta performance también. Entonces, es un HPLC que consiste es necesario porque vamos a optimizar parámetros tanto instrumentales como químicos para obtener una buena separación. ¿Cuáles son estos parámetros de lo que es la cromatografía? Está la fase móvil. Como hemos visto, es una de las partes principales que tiene nuestro sistema de cromatografía. Entonces, la fase móvil es un compuesto, uno de los compuestos más importantes de esta cromatografía líquida, ya que es el fluido que va a transportar los analitos a través de su columna y su correcta selección nos va a determinar la eficiencia, la selectividad, la resolución y tiempo de retención de los componentes. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con estas características para obtener un buen resultado. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado? Que lo vamos a ver más adelante, es el cromatograma. ¿No? Entonces, la composición de la fase móvil es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que muchas veces en muchas técnicas analíticas es parte o es el solvente de las muestras, el diluyente de las muestras. Va a transportar los analitos y va a controlar también las interacciones entre los analitos y la fase estacionaria. ¿No? Entonces, también tenemos lo que es la química de la fase enlazada, que es lo que nosotros nos referimos a lo que es el relleno que tiene la columna, ¿no? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos sobre la fase enlazada o la fase estacionaria, ¿no? Que va a ser realmente lo que es el corazón del HPLC, ¿no? La columna, porque a partir de la selección que tengamos de la columna, la selección de la fase móvil, vamos a poder lograr esta interacción, ¿no? Entonces, este material sólido dentro de la columna es la que interactúa con los analitos y permite su separación según sus diferencias químicas. En este caso hablamos de lo que es la polaridad, carga o el tamaño, que vamos a ver que estas son las características principales para poder nosotros abordar a qué tipo de cromatografía nos vamos a abarcar para nuestro análisis. ¿Bien? Después tenemos la dimensión de la columna y el empaque. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a determinar también lo que es el tiempo de retención, ¿no? Esto nos va a indicar cuánto tiempo de retención vamos a tener, qué dimensión de mi columna voy a necesitar para que pueda tener los tiempos exactos, o en este caso correctos, para que mi analito pueda ser retenido, ¿no? Entonces, esta columna nos va a tener una longitud, vamos a tener el diámetro de la columna, el tamaño de la partícula también, porque son características importantes para poder tener buenos resultados. Entonces, el resultado siempre va a ser que nosotros podamos tener una eficiencia de la columna, una selectividad para el analito que estamos analizando, y hay diferentes, ¿no? Hay tanto
lo que son C18, C8, entonces son características de las columnas. También el diámetro es importante porque esto va a permitir también, nos va a permitir tener picos simétricos y no tener picos asimétricos o anchos, o tener picos deformes, ¿no? El volumen de inyección, que es el que va a ser el correcto cuando tenemos que tener un volumen correcto para que nosotros podamos tener también un pico no deformado, ¿no? Entonces, este pico es la cantidad de muestra que nosotros vamos a introducir en el sistema a través del inyector, ya sea automático o manual, y se va a medir ya sea en microlitros, y representa el primer punto que va a tener el contacto entre la muestra y la fase móvil, ¿no? Entonces, este punto sí es crítico porque va a influir directamente en la altura de los picos. Cuando nosotros tenemos una concentración, o perdón, un volumen demasiado alto y o también una concentración demasiado elevada, entonces llega a saturarse el pico y no vamos a tener un pico correcto. Bien, entonces es también importante este parámetro y el pretratamiento y la concentración de la muestra. No siempre tenemos que tratar de manejar muestras límpidas. ¿Por qué? Porque esto va a emitir de que, o va a evitar de que nuestras columnas se saturen y estas puedan llegar a tener trazas o puedan en sí degradar el empaque que tiene nuestra columna. El flujo de la fase móvil, la temperatura de la columna y los parámetros del detector cuando ya hablamos de acuerdo a qué estamos queriendo determinar. Entonces, vamos a conocer también cuáles son los detectores más utilizados dentro de lo que es la cromatografía. Bien, entonces tenemos aquí las partes que las vamos a conocer un poquito también dentro del curso y sus funciones dentro de lo que es HPLC, ¿no? Entonces tenemos la plataforma de suministros de solventes que van a ser los que van a ser parte de la fase móvil. Vamos a tener un autosampler o un inyector automático, que también muchas veces puede ser manual. Vamos a tener el detector, el horno y la bomba. Entonces, cada uno de estos módulos tiene sus características, tiene sus funciones que tienen que ser cumplidas para obtener buenos resultados. Bien, y que uno de estos no sea el interferente para poder obtener errores dentro de nuestro proceso. Bien, entonces en este punto vamos a tener la bomba o la plataforma, perdón, de los suministros donde van a estar los botellones, ya sean de los solventes que vamos a utilizar dentro, ¿no? Dentro de la cromatografía, que generalmente es agua, metanol, acetonitrilo y uno para la fase móvil. Bien, entonces después tenemos el autoinyector o puede ser también el inyector manual, donde nos va a indicar que va a ser el que va a introducir la muestra de manera reproducible y puede ser manual o automático, como habíamos mencionado. Entonces, esto tiene que cumplir con las características, ¿no? Tenemos que también corroborar de que cada módulo va a cumplir con sus características. Entonces, también dentro del curso vamos a ver un poco de lo que es la calificación que se le tiene que realizar al equipo. Bien, después tenemos lo que es la bomba, que es la que va a impulsar la fase móvil a una alta presión, permitiendo que los compuestos se muevan a través de la columna de manera controlada. La columna o el horno de la columna, donde va a contener la fase móvil, y este va a tener que controlar y distribuir la temperatura de forma uniforme a través del largo de la columna, ¿no? Después tenemos lo que es el detector, que nos va a medir la presencia de los compuestos. De los más comunes en este caso tenemos lo que es el DAT o el de fluorescencia o el UV. Entonces, estas serían las partes principales que tiene nuestro equipo cromatográfico. Después tenemos algo muy importante que son los modos de cromatografía. Bien, esto lo que nos indica es la afinidad que tiene entre nuestra fase móvil y nuestra fase estacionaria. Entonces, de acuerdo a esta afinidad, nosotros tenemos diferentes tipos de cromatografía, o modos de cromatografía, o modos de separación de la cromatografía también. Entonces, el principio de HPLC se basa en esta interacción diferencial de los compuestos de la fase estacionaria y de la fase móvil. Bien.
Entonces tenemos la fase reversa, que es la más conocida, o también, también se conoce como la fase inversa, muchas veces de acuerdo a la bibliografía, en los cuales también tenemos la fase normal, el intercambio de iones y la exclusión por tamaño. ¿No? Es por eso que anteriormente yo les indicaba de que esta fase puede ser de acuerdo al tamaño, puede ser de acuerdo a la carga o puede ser de acuerdo a la polaridad. Entonces, estas características químicas que va a tener nuestro analito nos va a determinar o nos va a indicar cuáles son los tipos de separación que nosotros requerimos para nuestro método. Bien, entonces tenemos la fase reversa o la fase inversa también conocida. Entonces, esta fase reversa indica esta afinidad o esta separación dentro de la fase estacionaria hidrofóbica que está enlazada a un soporte de sílice, y esta fase móvil polar, que en este caso va a ser, va a contener los analitos polares, y lo cual va a permitir que tenga una mayor afinidad por la fase móvil que por la fase estacionaria. ¿No? Entonces, esta fase generalmente es por una columna polar, perdón, este caso es una columna no polar y un solvente polar, común entre lo que son vitaminas o fármacos hidrofóbicos. Después, estos tenemos para analitos polares. ¿A qué nos referimos? Que van a tener una afinidad por la solubilidad en el agua, ¿no? Entonces, esto va a ser de que generalmente cuando hablamos de sustancias que son solubles en agua, siempre utilizamos lo que es la fase reversa, por la que la polaridad que va a tener ambos, tanto la fase móvil como la fase estacionaria, va a permitir esa interacción. Bien, entonces acá podemos ver de que los no polares van a tener una mayor afinidad por lo que es la fase estacionaria, y los polares van a tener a diluir un poco más rápido. Entonces, dentro de esta fase reversa, nosotros vamos a tener soluciones acuosas, ¿no? Que vamos a poder manejar lo que son los buffers o modificadores orgánicos, cuando hablamos de aquellos que son el metanol, el acetonitrilo, el tetrahidrofurano, de acuerdo a la técnica analítica que nosotros estemos analizando. ¿Bien? Entonces, también vamos a conocer un poco esta relación entre la ionización de nuestros compuestos por el uso de solventes, para tener una mayor afinidad, un mejor tiempo de retención, y también vamos a lograr picos gaussianos, picos que sean simétricos. Después tenemos la fase normal, que es lo inverso, ¿no? A la fase reversa, que va a ser una columna polar, un solvente no polar, y en este caso ya hablamos ideales para azúcares o aminoácidos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir de que también tengamos una serie de solventes. Tenemos que conocer que para cada tipo de fase vamos a tener diferentes tipos de fases móviles. En este caso vamos a utilizar como fase móvil hexano o propanol, entonces algo mucho más orgánico, ¿no? Por esta polaridad que va a tener. Entonces, esto es lo inverso, donde los analitos polares van a tener una mayor interacción con la fase estacionaria y van a diluir más rápido los no polares. Después tenemos el intercambio iónico, que en este caso separa compuestos, pero debido a la carga que estos llevan. Entonces, esto es útil para análisis de sales, metales, o la elección adecuada de la fase determina esta resolución y la eficiencia de los análisis. Esto también se puede ver mucho cuando hablamos de un análisis de aguas, por ejemplo, cuando sabemos muy bien que dentro de la normativa nos pide que determinamos cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos. Estos, al tener una carga aniónica, porque son aniones, una carga negativa, se puede utilizar esta técnica dentro de lo que es el análisis de aguas. ¿Por qué? Porque a partir de esta carga de estos aniones, nosotros podemos utilizar este tipo de cromatografía. Entonces, ¿qué va a hacer? De que en vez de estar realizando 4 análisis, vamos a poder determinar con esta técnica los 4 analitos en un solo análisis, ¿no? Esto va a determinar a esta carga que estos llevan. Entonces vamos a tener una fase móvil donde van a ser buffers de diferentes tipos de pH y de la fuerza iónica. Entonces, como dice acá, son más utilizados para analitos iónicos, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les doy porque sí he sido parte de una validación de lo que es sulfatos, cloruros, nitritos y nitratos en lo que es el agua. Bien, utilizando esta técnica por HPLC de cromatografía.
de intercambio iónico, por favor, perdón. Y después tenemos otra forma que es la exclusión de tamaño. ¿No? En este punto es como un filtro que va teniendo las partículas más grandes, ¿no? Eluyen más rápido y mientras que las columnas pequeñas penetran dentro de los poros y eluyen después. Entonces, esta cromatografía es un tipo basada en el tamaño molecular de los analitos y no tanto así por su polaridad o por su carga como hemos visto anteriormente. Entonces, estas se separan según su tamaño cuando pasan a través de la columna llenas de partículas porosas. Como podemos verlo acá, entonces se van reteniendo las más grandes y van pasando las más pequeñas. Entonces, estas serían las formas que de acuerdo a las características que va a tener nuestro analito, nosotros podemos determinar si podemos utilizar una cromatografía por la afinidad entre la fase, pues todas son por afinidad, pero si son de acuerdo a la polaridad, como son la fase reversa y normal, o podemos utilizar lo que son la cromatografía de intercambio iónico cuando hablamos de iones o de una exclusión de tamaño cuando hablamos de acuerdo al peso molecular que ésta tiene o al tamaño de las partículas. Bien, también vamos a conocer un poco de lo que son los parámetros cromatográficos importantes para poder determinar nuestros y saber interpretar nuestros resultados. ¿No? Entonces vamos a tener que son el tiempo de ilusión, el tiempo muerto, el tiempo de retención, que nos va a dar, es importantísimo de entender lo que es el tiempo de retención, porque a partir de esto nosotros vamos a poder determinar la identidad de la muestra. Siempre, cuando hablamos de una cromatografía, siempre tenemos que hablar también o entender lo que es el uso de estándares de referencia, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos estos estándares de referencia que van a ser puros, homogéneos, de una entidad reconocida y segura, entonces, y confiable también, entonces vamos a tener que hacer una comparación. ¿No? Entonces, ¿qué nos va a permitir esta comparación? Los tiempos de retención. Si nosotros tenemos un tiempo de retención para una sustancia pura, en una muestra vamos a poder identificar y comparar a qué compuesto corresponde. Pero para esto necesitamos que nuestros métodos sean selectivos, sean repetitivos, exactos y precisos, que también lo vamos a ver dentro del curso. Otro parámetro importante que tenemos que mencionar es la resolución, lo que nos va a indicar o nos va a permitir identificar el grado de separación de los componentes. Entonces, mientras nosotros tenemos una mayor resolución, vamos a tener una mayor separación de los picos. Como acá, en este pequeño ejemplo que vemos aquí, tenemos una resolución de 0,5, una resolución de 0,75, de 1, y ya cuando tenemos una separación que llega a la línea base, entonces podemos determinar que tenemos una resolución mayor a 1.5, que sería lo ideal, ¿no? Entonces ya manejamos, y esto nos permite también tener una integración de los datos mucho más precisa. Después tenemos la ecuación de la resolución, pero que generalmente esa resolución ya nos indica el software de los equipos que ya manejamos, ¿no? Entonces, pero no está de más demostrar que se te puede determinar considerando la selectividad, que en este caso va a ser el factor de separación, la eficiencia, que también es un factor importante, y el retención, el factor de la capacidad K. Entonces, acá podemos ver que se puede determinar también de esta forma la resolución. Pero dentro de eso también cabe mencionar, como les habían indicado, de que esta resolución ya nos indica en el reporte generalmente en los equipos con el software. Después tenemos el factor de retención, la capacidad K, que este es el que nos indica, nos va a indicar cuánto está siendo retenida nuestra muestra, ¿no? Entonces, este factor es uno de los parámetros más importantes porque nos indica cuánto tiempo permanece un analito retenido en la columna respecto al tiempo que tarda la fase móvil en atravesar. Entonces, ¿qué nos quiere indicar eso? De que este factor mide la afinidad del analito con esta fase estacionaria. ¿Cuánto tiempo ha retenido mi fase estacionaria al analito? Bien, entonces sí también tenemos una fórmula donde consideramos el tiempo de retención y el tiempo muerto. Para eso también tenemos ciertos criterios que lo vamos a ir mencionando posteriormente, ¿no? Entonces, aquí también podemos jugar un poco cuando tenemos resoluciones bajas y demás. Entonces, podemos ajustar la fuerza del solvente, cambiar la cantidad de disolvente orgánico, que sería modificador, y aumentar el contenido orgánico de la fase móvil,
y la alteración de la composición de la fase móvil es una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener tiempos de retención adecuados, ¿no? Que tengamos también una resolución dentro de lo que son los analitos, porque esto nos va a permitir optimizar esta separación, ¿no? Entonces, nos va a indicar también la selectividad que puede tener nuestro método. Después tenemos lo que es el factor de selectividad. En este caso, el factor de selectividad es un parámetro que en cromatografía mide la capacidad del sistema para distinguir analitos. Entonces, lo que hace este parámetro, bueno, lo que tendríamos que determinar, nos indica cuánto más retenido está con un compuesto respecto a otro en la columna. O sea, uno va a ser un poco más selectivo porque va a tener una mayor afinidad con la columna. Entonces, lo que siempre buscamos es de que el sistema tenga una buena selectividad y los picos estarán bien separados, es decir, que van a tener una buena resolución. Y con esto vamos a poder determinar nuestras concentraciones, ¿no? Si tenemos picos buenos. Bien, entonces acá podemos también determinar un poco cómo nos ayuda algunos cambios dentro de lo que es la selectividad. Tenemos el solvente orgánico, que esto al cambiarlo vamos a tener o vamos a lograr que nuestro analito tenga o nuestra columna tenga una mayor afinidad con nuestro analito. La fase móvil, la fuerza de solvente, fuerza estacionaria y temperaturas también van a permitir aquello, ¿no? Entonces son parámetros que los vamos a ir desarrollando dentro de las clases. Y la eficiencia, ¿no? La eficiencia también nos indica cómo está funcionando nuestra columna. Entonces nosotros hablamos de esto o demostramos la eficiencia o la representamos a partir de los números platos teóricos, ¿no? Entonces cada plato es la distancia sobre la cual los componentes de la muestra alcanzan un equilibrio entre la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces a mayor platos teóricos nos indica que tiene una mayor eficiencia nuestra columna. Ahora bien, algo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado para poder reportar nuestros resultados es la simetría de nuestro pico, ¿no? Estos picos cromatográficos idealmente tienen que ser simétricos. El resultado del pico con cola puede ser por tiempo muerto, absorción de la fase estacionaria y la calidad del empaque que tiene nuestra fase estacionaria dentro de la columna. O también puede ser una concentración elevada o una columna dañada. Es una parte fundamental porque nosotros podemos ver también acá de que vamos a tener la simetría 1.2, una simetría igual a 2 que ya no sobrepasa porque ya vemos picos deformados, ¿no? Entonces, cada una de estas características que tienen estos picos tienen su porqué y eso lo vamos a conocer dentro del curso. Después tenemos las columnas para HPLC, ¿no? Donde tenemos la fase estacionaria, que va a ser el tipo de superficie, el tamaño de poro y el tamaño de partícula, que van a ser las propiedades que nos van a dar la estabilidad química, la sensibilidad y un factor de retención. Y después la dimensión de la columna, la longitud, el diámetro interno que nos van a dar eficiencia y velocidad dentro de la columna. Entonces es importante conocer estas características, el tamaño de partícula, cómo nos va a aportar en la retención, el diámetro interno, el tamaño del poro. Y estas características las tenemos, ¿no? Plasmadas dentro de en el certificado que nos entregan con las columnas, que nos permite tener sus características. Bien, después vamos a ver también un poco de lo que es la fase móvil, cómo es que funciona, cuáles son sus objetivos de la fase móvil, cuál es esta emisibilidad de los solventes. Tenemos que conocer, de acuerdo al modo de separación, ya sea normal, regresa o intercambio iónico, cuáles son los solventes que nosotros podemos utilizar. Dentro de lo que es la fase reversa, siempre utilizamos aquellos que son metanol, acetonitrilo. Cuando hablamos de normal, ya hablamos de hexano, propanol. Entonces, eso va a depender mucho de la fase en la cual nosotros estemos trabajando. Y esto va a depender mucho, ¿por qué? Porque la fase móvil, no lo hemos olvidado, de que es parte fundamental dentro de lo que es la cromatografía, porque va a pelear contra la fase estacionaria por la retención del analito. Entonces, si nosotros tenemos una buena selección de la fase móvil, vamos a lograr esta afinidad y los tiempos de retención. Después también tenemos que considerar de que muchos de estos solventes sí tienen una longitud de onda a la cual pueden ser determinados. Entonces, cuando nosotros hablamos de aquellos detectores UV o hablamos de los detectores DAT, de los que son más comunes dentro de la cromatografía,
Entonces, tenemos que seleccionar solventes que no tengan una absorción UV significativa, es decir, que estos no tengan o sean un interferente al momento de analizar eh, nuestros analitos, ¿no? Entonces podemos ver que los más comunes, por ejemplo, el cetentrilo tiene 190, el agua 190, 195, que generalmente para lo que son nuestros análisis va más allá, ¿no? Son más altas las longitudes de onda a las cuales vamos a determinar nuestros analitos. Pero es importante que estos no tengan una interferencia, es decir, que vayan a sumarle vayan a sumarle algo más a la concentración de nuestro principio en este caso. Bien, entonces dentro de la fase móvil y también de lo que son las preparaciones de las muestras, tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Porque, sí, porque ya esta pureza ya va a afectar la sensibilidad del análisis y las impurezas pueden dar lugar al crecimiento del nivel de ruido y la línea base. Y puede haber confusión entre lo que es concentraciones demasiado bajas y lo que son la línea base o el nivel de ruido que estos tienen. Esto va a depender generalmente de lo que es el detector, ¿no? Entonces tenemos que considerar también la viscosidad, porque la viscosidad va a ser muy importante al momento de la presión. Solventes demasiado viscosos va a hacer que la presión sea mucho más elevada y esto puede causar daños en lo que es la bomba. Entonces, por eso es importante saber bien cuáles son estas características que tenemos que cumplir para tener buenas preparaciones tanto de las fases móviles como también de las muestras. Siempre tenemos que tener mucho cuidado al momento de preparar, ya que estas tienen que ser filtradas para evitar que cualquier impureza o cualquier partícula ingrese dentro de lo que es nuestro sistema HPLC, ¿no? Entonces siempre tenemos que medir el volumen apropiado para cada solvente, ajustar el pH de la fase móvil si así lo requieren, porque es fundamental. El pH vamos a conocerlo también porque es importante. Porque hablamos de una ionización cuando manejamos o hablamos de pH de las fases de las soluciones buffer cuando estamos utilizando como fase móvil, ¿no? Entonces vamos a ver esa interacción que tiene o la influencia que tiene este pH. Entonces es importante al momento de cumplir con estas características de la fase móvil, ¿no? Y también al mezclarlas y al filtrar tanto la fase móvil como la muestra, ¿no? Acá vamos a ver también cuáles son el tipo de membrana de acuerdo al tipo de solvente que estemos utilizando. Entonces vamos a ver cuál se utiliza más o cuál podría ser aplicable tanto a lo que es acuoso u orgánico, y es importante porque al momento de filtrar estos tienen que retener las partículas. Pero ¿qué pasa si yo tengo una membrana que no es compatible con el tipo de solvente? Nunca va a filtrar, entonces voy a tener problemas, ¿no? Entonces es importante también mencionar. Bien, entonces también muchas veces hablamos de lo que es la desgasificación dentro de lo que es la fase móvil, porque va a eliminar también el oxígeno que va a prevenir la degradación oxidativa de la muestra en la fase móvil. Entonces, cualquier burbuja que ingrese dentro de lo que es nuestro sistema puede alterar los tiempos de retención y que estos no sean reproducibles, ¿no? Y también puede alterar lo que es la fase estacionaria. Bien, dentro de lo que es la cromatografía tenemos que comprender y saber de que existen dos tipos de elución. ¿A qué nos referimos esto? Al tipo de mecanismo que vamos a utilizar para hacer eluir, hacer pasar la muestra. Tenemos dos tipos, tenemos el isocrático y el gradiente. En el curso vamos a conocer un poco a qué se relaciona cada una de estas, cuáles son sus ventajas de utilizar una elución isocrática o cuando una elución gradiente. Entonces, eso va a depender mucho, 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 mucho de lo que vemos de la composición de lo que es nuestra muestra, ¿no? Entonces, para composiciones isocráticas, las proporciones son fijas de la composición de la fase móvil. Es decir, de que mi fase móvil nunca va a tener un cambio en lo que es los porcentajes de los solventes. Mientras que en los gradientes, la composición inicial se elige del modo de concentración más adecuada y va cambiando a través del tiempo. Bien, y dentro de todas las aplicaciones que manejamos HPLC tenemos una amplia aplicación en lo que se maneja. Bien, entonces tenemos en lo que es al ser una técnica demasiado precisa para el análisis químico, bioquímico, entonces esto nos permite utilizar en lo que es la industria farmacéutica, por ejemplo, con el control de calidad de medicamentos, donde vamos a utilizar o vamos a comprobar e identificar y cuantificar los principios activos que llevan los medicamentos,
Entonces también en lo que es desarrollo de formulaciones, en la industria alimentaria también lo utilizan como la cuantificación de vitaminas, por ejemplo, ¿no? Vitamina B1, B2 o conservantes o colorantes. También se utiliza en ciencias biológicas cuando hablamos de separación de proteínas, aminoácidos o ácidos nucleicos. En la industria química, en lo que son los control de pureza de productos químicos, análisis de polímeros, y en la industria de ambientales cuando hablamos la detección y cuantificación de contaminantes de agua, suelos y aires, ¿no? En este caso pesticidas, hidrocarburos aromáticos, herbicidas, fármacos y compuestos industriales. También tiene un amplio uso dentro de lo que es la cosmética y productos naturales, ¿no? Entonces aquí también nos permite determinar principios activos o también análisis de vitaminas, en este caso para compuestos, y dentro de todo nos permite realizar investigaciones y desarrollos, ¿no? Entonces tenemos, se ayuda a evaluar la pureza en síntesis químicas o también desarrollar métodos analíticos para la validación. Entonces, el HPLC combina alta sensibilidad, reproducibilidad, y es por eso que es considerada actualmente una de las técnicas más confiables, ¿no? Para el estudio de calidad, validación de métodos analíticos, investigación científica. Entonces, esto es importante para nuestro laboratorio, saber y comprender cuál es el manejo que nosotros le podemos dar y también las aplicaciones. Dentro de ellas, una de las ventajas más importantes es el tema de la sensibilidad que tienen estos equipos, ¿no? Y también dentro del curso vamos a conocer los problemas más frecuentes y también sus soluciones que pueden darse, en este caso el aumento de la presión o una saturación de la columna. También podemos ver un poco estos factores que van a interferir en nuestros resultados. Vamos a ver también lo que es la calificación de este equipo, cómo es que se tiene que cumplir con y tener una documentación que respalde que mi equipo está funcionando bien. Después también vamos a ver un poco de lo que es la validación de métodos analíticos para métodos cromatográficos, y todo este material va a ser enviado, ¿no? Todo este material va a ser enviado, y también vamos a tener una guía que generalmente se maneja, de que es el 4H, que es una guía amplia de lo que se maneja en HPLC. Vamos a ver también los solventes para cada tipo de fase. Entonces, vamos a conocer mucho dentro de este curso. Con esto doy por concluido el webinar informativo. Si alguien, por favor, tiene alguna duda, le agradecería que me lo haga saber a través del chat para que así podamos interactuar y tener, y espero que todos puedan participar en el curso, que va a dar inicio el día lunes, por favor. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor. Bien, entonces espero que haya quedado todo claro. No olviden de que también dentro del transcurso del tiempo, entonces vamos a tener el grupo de WhatsApp donde también vamos a aclarar las dudas a medida que se vaya tomando el curso o también después del curso. Entonces espero que se haya comprendido todo, espero que todos puedan participar del curso, que va a estar muy dinámico y también va a estar interesante. Muchísimas gracias, Lina, le agradezco mucho. Bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo, que tengan un feliz descanso y también un hermoso fin de semana, y espero que nos podamos reencontrar el día lunes. Entonces, ante esto, les agradezco por el tiempo y también muy buenas noches. Entonces, los espero, por favor, ante cualquier duda, no recurran por favor al coordinador que les va a dar toda la información. Bien, entonces feliz noche, muchas gracias. Hasta luego.
Aquí tenemos una duda, tal vez, por el, ¿sí? Buenas noches. Por favor, le pido si podría escribirme al chat, por favor, para que no haya ningún tipo de interacción, le pido, por favor. Está bien. Gracias, yo espero, gracias. Ejercicios de aplicación en la industria farmacéutica. Claro, podemos plantearlo de acuerdo a las características que tenga sus, o más o menos a qué nos estamos refiriendo, entonces sí podemos realizarlo, algunos ejercicios, ¿no? Pero esto va a abarcar a todo lo que es, a cualquier laboratorio. Pero sí también podemos verlo, también podemos verlo por el chat, en ese caso, cosa que sea un poco más, tal vez más fácil de explicarlo que en la clase. Claro que sí, entonces me despido, muchas gracias nuevamente y nuevamente les pido que podamos reencontrarnos el día lunes. Bien, hasta luego, muchas gracias.